Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra clase de imagenología dental. El día de hoy vamos a ver, o el tema a tratar es la imagen radiográfica o la naturaleza de la imagen radiográfica. El tema pasado con el cual trabajaron en la plataforma de Classroom fue el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen, científico alemán que los descubre en el año de 1895, que le valió un reconocimiento o un premio Nobel. Y recordamos que se le llamaron rayos X por su naturaleza desconocida en aquel entonces. Estos rayos X son muy importantes en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y gracias a ellos tenemos muchos avances en la ciencia de la medicina y la odontología como rama de esta también. La información que aquí se presenta es basada en esta bibliografía, Fundamentos de Radiología Dental, de Eric Waits, editorial Elsevier Mason, y es la cuarta edición. Antes de hablar de la imagen radiográfica, vamos a mencionar algunos términos. El primero es radiación. ¿Qué es la radiación? Es la propagación de la energía en forma de ondas electromagnéticas o en forma de partículas. Estas ondas electromagnéticas se van a propagar en el espacio. La radiología es una parte de la medicina que estudia el empleo de los rayos X, y estos rayos X sirven de apoyo para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. ¿Qué son los rayos X? Los rayos X son una forma de energía electromagnética o ionizante. Esta es invisible y se transporta en el espacio en forma de partícula de onda. Es capaz de atravesar objetos y de impresionar las películas radiográficas. Su longitud de onda va a variar de 10 hasta 0.0001 nanómetros. Cuanto menor sea la longitud de onda, mayor va a ser la capacidad de penetrar los objetos. La imagen radiográfica. El estudiante de odontología debe tener ciertos conocimientos en relación a la radiología dental. Estos son los siguientes. Número 1. Los principios físicos y equipamiento. Esto se refiere a la producción de los rayos X y las interacciones y propiedades que estos van a tener para que obtengamos como resultado la formación de la imagen radiográfica. Es decir, estos rayos X van a interactuar con los haluros de plata de las radiografías convencionales y va a interactuar también con los sensores de fósforo del radiovisiógrafo, de las placas sólidas, las cuales van conectadas a un software para la obtención de la imagen. O también tenemos placas de fósforo, aquellas que no están conectadas a un ordenador, como con el que contamos en el área de rayos X en la escuela de odontología, donde ustedes, usando su placa de fósforo, toman una radiografía. Tenemos que proteger esa placa de fósforo con una pequeña bolsa para evitar contaminación cruzada. Tomamos nuestra radiografía y después la tenemos que llevar a un aparato que nos va a ayudar a convertir o a digitalizar esa imagen mediante el uso de un software o programa computarizado. ¿Qué otros conocimientos debemos de tener? La protección radiológica, es decir, de qué manera nos vamos a cuidar para evitar una exposición a esos rayos X, los cuales son acumulativos y que pueden generar ciertos trastornos o daños a las células, a nuestras células.
Ejemplo de protección radiológica, el chaleco de plomo y el collar tiroideo. Mantenernos a cierta distancia una vez que se van a generar los rayos X y nos podemos colocar detrás de una barrera de protección. El estudiante de odontología también debe de conocer las técnicas. Mientras más técnicas conozca un estudiante de odontología, mayores herramientas tendrá para saber cómo obtener imágenes de calidad. Y una vez que obtenga estas imágenes con una buena calidad radiográfica, pues tenemos que interpretarlas. Y la interpretación consiste en visualizar, en observar la radiografía para poder establecer un diagnóstico y plan de tratamiento o tratamiento. La imagen final obtenida después de exponer a rayos X al objeto y estos ser recibidos en la película en mayor o menor grado, van a generar un ennegrecimiento de la película o sensor o una extensión de algunas zonas que van a verse ennegrecidas. Este ennegrecimiento de la película o sensor va a depender de algunas cosas. Número uno, de la cantidad de rayos X que alcancen al receptor de imagen y va a estar condicionado por la densidad del objeto. Ejemplo, el esmalte deja pasar, o más bien no deja pasar, los rayos X hacia la película, por lo tanto en la radiografía se van a ver blanco, el esmalte se va a ver blanco o radiopaco. En esta radiografía podemos ver también a la gutapercha dentro de las raíces de un primer molar superior. Este material está compuesto por sulfato. Dentro de sus componentes hay sulfato de bario u óxido de bismuto, el cual no permite que los rayos X atraviesen este material y lleguen fácilmente a la película. En cambio, si vemos el hueso esponjoso del maxilar, la densidad del hueso es mucho menor que la del esmalte, por lo tanto va a dejar pasar una mayor cantidad de rayos X y por eso podemos ver una diferencia de zonas más oscuras y otras menos oscuras, o lo que son denominadas sombras negras, blancas o grises. La imagen final obtenida, por lo tanto, es un cuadro bidimensional de zonas negras, blancas y grises, las cuales están superpuestas. A estas sombras se les llama o se les denomina sombrografía. La comprensión de la naturaleza de la imagen en escala de grises e interpretación de la información va a depender de diversos factores, como son el ennegrecimiento de la película, a partir de la cual vamos a poder observar las diferentes sombras que son blancas, grises y oscuras. Se debe de tomar en cuenta también que los tejidos anatómicos son tridimensionales y la radiografía nos va a dar una imagen bidimensional, o sea, nada más nos da una imagen con dos dimensiones que son altura y anchura, no así la profundidad del objeto que se está proyectando en la imagen. Por lo tanto, ya lo mencioné, estas radiografías que nos dan una imagen bidimensional va a tener ciertas limitaciones cuando nosotros hagamos la interpretación de la misma. Y tomar en cuenta que también hay superposición de imágenes. ¿Cuáles son las sombras radiográficas? Esta va a depender de la radiodensidad del objeto u objetos radiados. Y esta radiodensidad va a estar determinada por la cantidad de rayos detenidos o atenuados cuando pasan sobre el objeto.
Estas radiodensidades son tres. Son las zonas blancas o radiopacas. Y estas estructuras densas del objeto son las que frenan completamente el haz de rayos X y por lo tanto vamos a tener estas sombras blancas en la radiografía. Mencionamos como ejemplo el esmalte. Al tener un mayor componente inorgánico, no permite el paso de los rayos X y por eso se ve como una zona blanca o radiopaca. En cambio, el ligamento periodontal, que es un tejido conjuntivo vascularizado, no mineralizado, se va a observar como una zona negra o radiotransparente. Esto significa que el haz de rayos X ha atravesado el objeto sin ningún impedimento y por lo tanto en la radiografía se va a observar como una sombra o una zona negra o también llamada radiotransparente. Y las áreas grises son zonas donde el haz de rayos X se ha visto frenado en algún grado. En esta radiografía podemos visualizar las zonas blancas o radiopacas, zonas negras o radiotransparentes como en las troneras o espacios interdentales. Vean estas zonas negras o radiotransparentes. Y podemos observar también, debido a la menor densidad del hueso comparada con el esmalte, podemos ver áreas grises, donde en cierta manera se vieron frenados los rayos X. Las diferentes composiciones de estos objetos, que son yeso, un recipiente o un objeto más bien plástico hueco, metal y madera. Vean que entre estos materiales algunos dejan pasar una mayor cantidad de rayos X a través de ellos, como es la madera y el objeto de plástico hueco, no así el yeso y el objeto metálico, que debido a su mayor densidad y a su composición no permiten el paso de los rayos X y por lo tanto se ven como zonas blancas o radiopacas. Ahora vemos otro ejemplo donde tenemos 4 objetos de yeso, pero la densidad de estos es diferente. Vean, en inciso A no hay un hueco en este objeto de yeso, y en B, C y D sí hay huecos al interior de este objeto de yeso con diferentes formas y que en nuestra radiografía se van a proyectar de diferente manera y debido a la densidad de estos objetos. El ejemplo en B, si lo comparamos o lo llevamos a esta radiografía, podemos ver que es parecido a un órgano dentario, donde sabemos que al interior tenemos una cavidad pulpar, que esta es hueca, o más bien es el espacio que aloja la pulpa dental y que es un tejido conjuntivo altamente vascularizado, pero carece de componentes inorgánicos. Su composición es orgánica y una gran cantidad de agua en este tejido pulpar. Entonces la densidad de la sombra final del objeto se va a ver afectada por los siguientes factores. Número 1 es el tipo del material del que está hecho el objeto. Mencionamos en la diapositiva anterior, pusimos como ejemplo un objeto metálico, un objeto de plástico hueco, yeso y la madera. De estos, dependiendo del tipo de material, va a ser la densidad de la sombra final del objeto. El grosor y densidad del material, la forma que tiene el objeto que vamos a radiar, va a depender también de la intensidad